saluda a Juan Francisco Sandoval, es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Ayer estuvo aquí conmigo y hoy de nueva cuenta continuamos con el tema. Juan Francisco, bienvenido, gracias. Buenas noches, mucho gusto Fernando y a toda la teleaudiencia. Gracias a ti por estar de nueva cuenta con nosotros. Juan Francisco, por el momento creo que no tengo video tuyo, pero vamos a manejar el audio por lo pronto, ¿no? A ver, ayer me decías, y avanzando un poco para entrar de lleno en el tema, ayer me decías que el caso por el cual se está llevando el proceso contra Sandra Torres, que es financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, tenía los mismos elementos que ya se tenían antes de la elección. Entonces yo te preguntaba, dame el nombre y apellido de la persona que decidió por qué se hiciera ahora y no antes de la elección. Yo te quiero preguntar si aquí podríamos estar hablando de algún manejo que pudiera rayar en lo ilegal al haber aplazado un proceso que bien pudo haberse iniciado antes de la elección y no después de la elección. Porque los elementos son los mismos, Juan Francisco. Aquí no hay nada nuevo. Ya se tenía hoy, bueno, lo que se tiene hoy ya se tenía antes. Bueno, Fernando, para comentar de que con relación a lo que me ha indicado, yo no me podría aventurar a decir de que hay alguna ilegalidad al respecto. Lo que le puedo indicar es de que, no obstante, no fue en febrero, sino fue en este tiempo, se han presentado los elementos suficientes para que la juzgadora haya emitido la orden y actualmente podamos imputar los hechos. En realidad no hay prescripción. Estamos en tiempo y en todo caso lo importante en el proceso penal es que se tengan las garantías suficientes, tanto para la persona que va a ser objeto de la imputación como que nosotros tengamos las garantías de ejercitar la persecución penal y que el caso no quede en impunidad. Y yo entiendo tu respuesta en parte, Juan Francisco, porque como decías ayer, tu jefa, la fiscal Consuelo Porras, es difícil hablar en contra de la jefa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de ley, y me quiero basar en eso, no en la jefa Consuelo Porras o no. Es que el aplazar un proceso puede ser tipificado como un delito, lo sabes tú, lo sé yo. ¿Por qué? Porque se tenían los elementos para hacerlo. La inacción por parte del Ministerio Público de una fiscalía cuando se tenía todo para actuar, dependiendo del por qué, puede rayar en una ilegalidad. Y te lo pregunto, Juan Francisco, porque eres jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Ahora, te voy a hacer la pregunta desde otro ángulo. ¿Debería abrirse una investigación que explique el por qué tu jefa, Consuelo Porras, la fiscal, decidió hacer esto después de la elección y no antes? Porque si no se hace, aquí se pueden pensar muchas cosas, Juan Francisco. Bueno, en cualquier caso, cuando está involucrada una figura como la persona que ayer fue detenida, se pueden pensar muchas cosas. Siempre he explicado de que en el proceso penal toda situación tiene tiempos. Si hubiésemos procedido antes de que hubiese quedado inscrita como candidata, las críticas hubiesen sido de que actuamos en forma política para no permitir su participación. Si en el momento en que nosotros presentamos la solicitud ella tenía inmunidad o la persona tenía inmunidad, igual es objeto de críticas. Aquí lo importante para la Fiscalía Especial contra la Impunidad es que los hechos no queden impunes y que mediante la resolución de la juzgadora nosotros podemos hacer la imputación de los hechos. Otra cuestión que es importante aclarar es que en el momento en que se hizo este cuestionamiento a la señora fiscal general, que fue hace aproximadamente 5 meses, ella dio la explicación del por qué consideraba de que existían elementos pendientes. Entonces, Fernando, con todo respeto, yo creo que esa es una situación que en su momento aclaró la señora fiscal general. Aquí lo importante es qué vamos a hacer nosotros en la audiencia del viernes. Es que yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero te voy a tumbar, de entrada te voy a tumbar el argumento de la crítica. ¿Por qué te lo voy a tumbar? Porque no les importó que hubiera crítica, no les importó, digo, a quienes sean los responsables, no me refiero a tu persona, no les importó la crítica para sacar de la contienda al Tel Maldana.
Y hubo crítica, y grave, y fuerte. No les importó la crítica para sacar a Ríos, tampoco de la contienda. Entonces, eso de la crítica, perdón, pero no viene al caso. Lo segundo es, sé lo importante de lo que me estás diciendo, en efecto. Pero, Juan Francisco, ¿qué hubiera pasado si Sandra Torres gana la elección? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran accionado también? Bueno, estaríamos en el escenario de que tendría que haberse agotado toda la tramitación del antejuicio, que si bien recordamos, la Corte Suprema de Justicia decidió en su momento rechazar in limine por considerar que el planteamiento realizado por el Ministerio Público era de índole espuria, ilegítima y política. Nosotros acudimos ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad nos dio la razón, otorgó un amparo provisional, muy cuestionado aquí en Guatemala por el hecho de que fue un amparo provisional que no dotó de ninguna herramienta para que fuese ejecutado y que al final de cuentas lo que ordenó es que culminara su tramitación, es decir, que el mismo amparo llegara hasta la sentencia. Ahora, de todas formas, hoy está diciendo Sandra Torres que esto es persecución política, antes o después. Y yo te pregunto, ¿hay aquí una carga política o no la hay? Esto es confirmativo de la situación que le manifestaba ayer, que no importa el escenario en el que nosotros hubiésemos hecho el planteamiento, siempre se hubiese considerado que la actuación de la Fiscalía es política. Política sería la actuación de la Fiscalía si ante el cúmulo de elementos de investigación con que contamos, nosotros decidiéramos no cumplir con la función que demanda la Constitución Política de la República. Ayer se manifestó de parte de integrantes de la agrupación política que a la que pertenece la persona que fue llamada a proceso penal, de que iban a denunciarme, iban a continuar denunciando al exfiscal del caso. Al final de cuentas, todas estas denuncias, todos los señalamientos injustificados, porque han utilizado inclusive cuerpos legales que no corresponden a la actuación de un fiscal en el marco de la ley, ni han prosperado, no tienen sustento y que al final de cuentas no nos van a detener, Fernando. Lo que nosotros tenemos que realizar es nuestro trabajo. Así es, en efecto, lo creo, y no dudo que hay muchos guatemaltecos en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que lo que hacen es eso, cumplir con su trabajo. Gracias, Juan Francisco. Así es, Fernando. Lo que quiero indicarle, Fernando, brevemente, es que nuestro trabajo tiene que tener una ponderación entre lo que exige la ciudadanía y lo que es el marco legal, y respetar también la jerarquía que rige la institución. Efectivamente, la legalidad está antes que cualquier cosa. Juan Francisco Sandoval, mil gracias. Es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Buenas noches, Juan Francisco. Yo hago una pausa y regreso un momento.